Bueno, pues empezamos, damos paso a la conferencia inaugural. Cuando Ángel me dijo, Aarón, ¿quieres presentar a la conferencia y al conferenciante? Pues evidentemente enseguida dije que sí, que para mí era un honor poder presentar a Francisco Michavila. Pero siempre te tiro a la piscina enseguida, ya sabes, pero pensé que era una gran responsabilidad, porque haga lo que haga, hoy, ahora en la presentación voy a hacerlo. Por dos razones. Primera, porque si me pongo a enumerar todo lo que ha hecho Francisco Michavila por la Universidad Española, por la universidad, me voy a quedar corto. O voy a hacerlo muy largo y no dará tiempo a la conferencia, que es a lo que hemos venido, o me voy a quedar corto y voy a hacerlo. También voy a hacerlo más por otra razón, una segunda razón. Y es que el hecho de presentar es dar a conocer. Y aquí querer presentar a Francisco Michavila, la escuela de Minas, todos es un absurdo total. Lo conocéis, ¿no? Entonces dice, ¿qué voy a presentar? No voy a leer no voy a darlo a conocer porque lo voy a deciros cómo conocí yo a Francisco Michavila para que alguien yo soy profesor de GB que estuve 2 años dando clases en niveles no universitarios. Ahora, yo estudié informática y parecía como informático. Como ya sabéis, cadena docente ya la llevaba 12 años, porque era de la universidad, pero me tenía que adaptar al nuevo barco, a la que era la universidad. Yo empecé a leer y leí los Francisco Michavila y me encantaba. Me encanta esta universidad, devoré todo. Y como era bastante joven o temerario, cuando fui elegido director de la escuela, dije, voy a hacer un acto inaugural con los anteriores directores, le mandé un correo para invitarlo a que viniera a dar la conferencia. Pues me contestó y me dice que sí, y se viene a Alicante a dar una charla inaugural del curso ahí en mi universidad, hablando de lo puede hablar de todo, pero hablando de Europa, eran momentos de Europa, ¿no? Y entonces yo conocía lo bien que escribía, pero se sienta a dar la conferencia con un papel anotado y empieza un discurso que lo podías grabar directamente y transcribirlo. Es que habla tan bien como escribe. Yo quería que escribía y redactaba, pero es que habla igual de bien, ¿no? Entonces, mi admiración por Francisco Michavila, por su modelo de universidad, por lo que cuenta, por ser universitario, es mi referente como universitario, ¿no? Por tanto, ahí queda. Pero no sé si antes o después nos fuimos a pasear por el campus de Alicante, que es excelente y maravilloso. Y ahí admiré a Paco Michavila. Si es un excelente universitario, es mucha mejor persona. Por tanto, para mí es un honor poder presentarle. Espero que con esto lo conozcáis. Sé que lo que nos cuente va a ser entretenido, va a ser interesante. Y nada más que añadir que os dejo con la conferencia, la cooperación entre los universitarios y las universidades de Francisco Michavila. Buenos días, otra vez, la tercera vez que lo digo. Es un placer estar aquí una vez más en estos congresos de FINAIC. Aparte que soy de alguno de los comités, no me acuerdo de cuál. Y además, cuando a uno le hace una presentación como la que ha hecho el profesor Llorens, pues dices, qué maravilla. Luego enseguida se da cuenta cualquier oyente o espectador que lo que ha hecho es un ejercicio de amistad. Y es más aún que cualquier otra cosa, sin duda, así que eso lo agradezco enormemente. Bueno, realmente Harald Llorens sabe muchísimo más de temas de innovación educativa lo que yo nunca he sabido y lo que yo pueda saber. Así que podemos cambiar el papel. Yo diría algunas cosas de la amistad con él y él haría una conferencia brillante. Es un gran expositor y lo que no vamos a ir haciéndonos flores porque si no parecería que estoy obligado a algo que creo con todo mi corazón. Pero que también muchos de los que están aquí
en esta sesión saben mucho más que yo de este asunto. Entonces, ¿por qué estoy aquí en esta breve conferencia inaugural? Vamos a ver, yo estoy aquí porque me lo ha pedido Ángel Fidalgo y yo no sé decirle que no a Ángel, es un querido amigo, un querido y admirado amigo, y aunque hoy es para mí un día complicado, porque hoy no tenía que estar en Madrid, estoy por esto, porque tendría que estar en mi tierra, en la tierra valenciana, pero en las comarcas del norte, porque mañana tengo allí la presentación de un libro mío. Pero bueno, en el fondo lo que hago en esta intervención, pues estoy haciendo una introducción que la acabaré de forma breve, es continuar una tradición de estos encuentros, de estos congresos, que tengo aquí anotadas las fechas donde hablé en el año 2013 de innovación, en el 15 de aprendizaje, en el 17 de creatividad y en el 19 de talento, o sea que soy débil de voluntad y entonces siempre que Ángel me lo pide, estoy aquí. Y el problema es que vosotros y ustedes a lo mejor tenéis que aguantar una cosa que no sé si os interesa mucho. Quizá esta sea la última vez y creo que sería un bien para los del próximo congreso, que sea esta la última vez. Y ya que es la última vez, pues como he hablado de la I de innovación, de la A de aprendizaje, C de creatividad y sin I que acaba con una C, voy a hacer la última vez, pues voy a hacer la C de lo que en la abreviatura, en el acrónimo, quiere decir C de cooperación. Por eso es por lo que he elegido este tema. Y entonces, bueno, ¿y por qué razón tiene elegir el tema de... el tema de, como veis, el ambiente familiar se nota. El tema de cooperación. Pues yo creo que porque la cooperación en la vida universitaria en estos momentos, en docencia y especialmente en investigación, es más importante que nunca. Y voy a intentar, de forma breve, aportar algunas razones para que esto sea así. Tengo el viaje y me habéis visto, venía con una bufanda por no constiparme, nadie se preocupe que no estoy constipado ni contagio, por lo menos por ahora. Pero me he tomado una pastillita de paracetamol y tengo la boca seca. Venga, a la faena. Entonces, sobre el tema de cooperación, si empezamos por el asunto de la cooperación, si hablamos de cooperación, empezando por la docencia, de cooperación docente, tengo que deciros que lo primero que hay que decir de ella es que es una debilidad del sistema educativo en España, sin duda. Y digo sistema educativo, no solo universidad. Voy a hablar de universidad, pero quiero también referirme a que esta es una continuidad en todas las etapas educativas. Hace unos meses publicamos en formato online, y ahora va a salir ya en libro por parte del Ministerio de Educación, un trabajo que hice en la época que estaba de consejero de Educación ante la OCDE y la UNESCO sobre las debilidades del sistema educativo español. Se seleccionaron 12 debilidades y una de ellas era precisamente la escasa cooperación docente. La cooperación docente es muy reducida en todos los centros. Estoy ahora en principio hablando de los no universitarios. No hay cultura de cooperación, sin duda no la hay. Y además eso tiene unas consecuencias muy claras. Ahora demostraré con algunos pocos datos, porque no quiero hacer una cosa farragosa con datos, pero tiene consecuencias en que el rendimiento del profesorado, que es un buen profesorado vocacional, sí, pero el rendimiento del profesorado, luego hablaré del universitario, pero el profesorado no universitario es inferior a muchos de los países, a la mayoría de los países de nuestro entorno europeo. ¿Porque son más malos? No, no son más malos. Al menos aceptar que la media, yo incluso no lo pondría por debajo, sino por encima de la media. Pero hay una serie de defectos que influyen en esto. Por ejemplo, la no existencia de una retroalimentación. Es decir, el seguimiento de lo que significa su trabajo con los estudiantes, con los alumnos, con los niños. Ni hay tampoco un apoyo, unos programas de apoyo a aquellos que quieren trabajar juntos. Profesores distintos se unen para hacer un proyecto educativo. Esto se ve bien en todos los documentos, en particular de la OCDE, que es el lugar del mundo donde hay más datos
sobre varios ámbitos de la vida y en particular sobre la educación. Yo aquí solo he traído unos que es del programa TALIS, que es sobre innovación, sobre enseñanza y aprendizaje, y creo que funciona, eso por querer hacer inventos. El tema de datos que recoge TALIS, ven cómo España está en la parte superior y entonces se reflejan ahí porcentajes de una serie de aspectos negativos. Uno se refiere la leyenda de lo que ahí se recoge está situada aquí a la izquierda y uno se refiere a el tema de que organizan las clases conjuntas, no siempre está en datos más desfavorables, que tienen retroalimentación y la aprovechan, tampoco, que hacen proyectos educativos conjuntos, tampoco. La franja azul del medio es los valores medios de la OCDE y se ve como algún caso está en alguna de ellas mejor, están otros peor que España, está España mejor que ellos. Pero en general en todos los aspectos que ahí están y la intervención estará a vuestra disposición en la web de CINAIC, pues se ve como España está en situación más desfavorable. Los datos esos son de TALIS de 2013 porque TALIS va publicando cada cierto tiempo sobre ciertos aspectos, pero no es como otros programas como Education at a Glance, etcétera, que actualiza anualmente. Pero los datos esos se mantienen actualmente. Bien, entonces esto se traduce en que hay que corregir aspectos que hagan más eficiente el sistema educativo, como por ejemplo la retroalimentación y sobre todo, y ahí quiero enlazar con el tema de universidad, como por ejemplo el tema del trabajo. Si nos planteamos cómo está el tema y qué importancia se le concede a la cooperación entre los universitarios y las universidades, pues vemos que debemos analizar este tema en este momento, es decir, cuando las circunstancias han sido anormales durante este año y medio, digamos, y entonces eso ha hecho que se hayan tomado una serie de políticas en las instituciones para salvar la situación. Yo quiero hacer un comentario, si me permitís, de este tiempo. Me parece que los profesores han puesto una gran voluntad y mucho conocimiento y creo que han salvado la situación. Las instituciones universitarias tampoco han estado mal, pero lo que ha habido es salvar la situación, es decir, el corto plazo, no planteamiento de más largo plazo. Entonces, ha habido avances en el tema del repositorio de materiales docentes, del planteamiento de las tutorías. No ha habido planteamientos resolutorios de tema de equidad. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos territorios, pensemos Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde la distancia a las aulas es grande y, por lo tanto, cuando las aulas se cierran, tienen que resolver ese problema desde algunas zonas, por ejemplo, no solo eso, pero, por ejemplo, de la España vaciada, como se dice. Y bueno, entonces la cuestión es respuesta voluntariosa, aceptable, buena, de nosotros, los docentes, y ciertas innovaciones, materiales de trabajo, etcétera. ¿Y qué ha pasado con la colaboración? Pues quizá para ver qué ha pasado con la colaboración y el trabajo conjunto, quizá se puede acudir a un trabajo publicado ahora en diciembre de este año, que era sobre las mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución de educación superior, patrocinado por Erasmus. Entonces, ahí yo he seleccionado algunos aspectos de este trabajo, porque tampoco me interesa dedicarme mucho a él, solo he seleccionado dos. Uno es, ¿cuál es el apoyo que se da para la enseñanza? Y dentro de ese apoyo, ¿qué apoyo se da a la enseñanza en equipo, digámoslo así, colaboración de unos con otros? Bueno, pues supongo que vosotros lo veis con peor que yo. Pues así, los primeros lugares están ahí, apoyo a las actividades, favorecer la
competencias digitales, cuestiones como hacer un buen seguimiento del progreso educativo. Son los tres primeros. En cambio, los que hay durante el último, el que está el último, por tanto, los apoyos razonables. Sí, lo voy a llevar a la mano, toda la razón. Es que... No, es que me llama esto, pero a mí me hace tanta. Sí. Entonces, esta es la situación, es decir, en qué aspectos se ha apoyado más el sistema en este tiempo, el sistema universitario para la docencia. Pues de esos aspectos, el de los 5, el que está más bajo, es el de apoyar el trabajo en colaboración, tanto en equipos docentes como en buscar innovaciones conjuntas. Otra segunda cuestión, como decía, que me quería limitar a estas. ¿En qué aspectos ha habido un impacto mayor del esfuerzo para salvar las dificultades de este tiempo? Bueno, pues entre los primeros lugares que están ahí, lo leo porque es imposible que lo podáis leer vosotros, está el tema de las metodologías adecuadas para este tiempo, estimular el uso de las metodologías, asimismo la flexibilidad y cuestiones de este estilo, mientras que son las de color negro. Mientras color verde, de menor influencia, entre ellas está ese tema de el impacto en el trabajo en colaboración. Solo eran dos pinceladas para decir que la colaboración, el plantear la docencia como se plantea la investigación, si fuese cuestión esencial para hacer la investigación que fuese individual, pues el progreso de la ciencia sería muy sería absurdo. Entonces, este tema de pasar del esfuerzo individual al proyecto conjunto, proyecto docente conjunto, pues no ha sido en este tiempo donde parecía que podía ser más propicio algo que se haya favorecido. Aunque ya digo que la situación se ha salvado razonablemente desde el punto de vista de atender a los estudiantes. Ha habido una buena voluntad colectiva. Bien, entonces, antes de esto, ¿cuál es el planteamiento que se debiera hacer? Bueno, pues evidentemente, aparte de detectar la falta de cooperación docente, pensar si hay algún ejemplo previo que se podía haber tomado como punto de partida. Yo aquí quiero citar un asunto que quedó en el cajón de las buenas intenciones, donde suelen quedar casi todas las iniciativas saludables del país, que es el de cuando se pretendió, estaba de secretaria general del Consejo Universitario, María Antonia García Benao, y desde fuera alguna cosa también, y se diseñaron el tema de formación de equipos docentes en las universidades. Pluridisciplinarios, es decir, de varias disciplinas juntos y romper esa cosa estanca que se traduce en los cuadros horarios. Bueno, pues eso que era una iniciativa buena, además estaba cuantificado que los recursos que eran necesarios para ella eran muy escasos, pues se quedó ahí en el cajón de las buenas intenciones. O sea, que ha habido iniciativas, pocas, pero ha habido iniciativas que no se han seguido. Ese es el planteamiento, un planteamiento inicial de lo que quiero decir, que es que se refiere a la docencia. Pero yo quiero plantear sobre todo, quiero analizar en unos minutos sobre todo el asunto de la cooperación institucional y de la cooperación científica. Voy centrado principalmente a este tema. Tengo que decir que yo pensaba hacerlo a partir de este segundo aspecto, pero pensé que en un encuentro como CINAIC, con lo que representa CINAIC, había que hacer algo de docencia, aunque era meterme, como digo, en campo donde aquí hay ilustres expertos que yo no lo sé. Bueno, pues la cuestión es que este tema de la cooperación institucional, cooperación entre universidades y la cooperación científica, en cooperación e investigación, dicho en sentido general, es un tema de gran actualidad en este momento y de urgencia social. ¿Por qué? Bueno, la experiencia de los problemas biosanitarios, como se quiera decir, ocasionados por la epidemia, nos demuestra las debilidades de todos los sistemas sanitarios en el mundo y también en España, y que requieren respuestas mejores ante cualquier hecho similar en el futuro.
Pero también hay que recordar que en diciembre de 2019, es decir, justo unos poquitos meses antes de que todo esto empezase, se tomó el acuerdo del lanzamiento por parte de la Comisión Europea de lo que se llama coloquialmente el Pacto Verde Europeo. Es decir, intentar que Europa se situase en el mundo siendo capaz de parar el crecimiento de la contaminación y luego reducirlo, y asimismo todo el efecto de los gases invernadero. Entonces, temas de salud y temas del Pacto Verde Europeo son temas emergentes que deben hacer que las universidades se planteen cómo establecen sus estrategias de investigación y qué futuro tienen esas estrategias. Y sobre esto quiero hacer los comentarios que vienen y que son fundamentalmente míos y por lo tanto con un porcentaje alto de error. Hay que situar el contexto, eso sin duda. Es decir, esto no es cuestión de inventar aquí en este salón de la Escuela de Minas, que tiene 100 años, que descubramos el futuro. No. ¿Cuál es nuestro contexto? Evidentemente, el contexto al que lo voy a hacer, el contexto europeo. Y quizá debe arrancar los planteamientos, resituar Europa. Al final, permitidme que diga una conclusión que quiero hacer. Resituar Europa significará darle un gran papel a las universidades y replantear totalmente la estrategia de las universidades y sus profesores de cara al futuro. Vuelvo al momento que estoy. Entonces, quizá arranca esto de cuando en septiembre del 17 el candidato a la presidencia, el candidato, no, ya era presidente, pero ya era presidente, Macron, lanzó un programa para definir las prioridades, las estrategias de futuro europeas. Esto además le generó una serie de problemas, de dificultades a Macron, porque por parte de Alemania se le acusaba de que había asumido un liderazgo que nadie le había dado para definir hacia dónde debía de ir Europa. Pero en cualquier caso, no voy a analizarlas todas, me gustaría, porque hay algunas de esas que yo sí que las he trabajado, en instituciones de democracia en particular. Pero la última habla de innovación y dentro de ella se desarrolla todo el concepto que se ha extendido mucho esas palabras de la Europa del conocimiento. Y ahí quiero entrar. Quiero entrar en ese asunto porque considero que es clave para lo que vamos a hacer. Es decir, punto inicial para situar el contexto de esta cooperación institucional, esta cooperación científica, como decía, es ver cuáles son las políticas. Entonces, esa Europa del conocimiento es el punto de partida. Y que si damos, eso era el año 17, cuando se apuntaba, y que ahora recordaré que en el fondo es continuación de todos los proyectos, los grandes programas europeos de investigación. Pero vamos al momento actual. Esos dos grandes proyectos que he mencionado se parecen mucho a otros momentos de éxito de la Unión. Por ejemplo, cuando se lanzó el proyecto Airbus, también había muchos que pensaban de forma escéptica respecto a que eso pudiese ayudar al avance. Yo creo que en determinadas disciplinas, en muchas disciplinas, Airbus y sus derivados, claro, han ayudado al progreso de la investigación universitaria. Además, lo que constantemente está, hasta en cualquier programa de gobierno, eso, la transformación digital y en general la extensión de la tecnología. La cuestión es que estamos empleando una palabra francesa, un cambio de tendencia, un cambio, pasar de una página a otra, como también se dice, tournant, pues convertir a la universidad en el futuro de Europa. Yo hace años publiqué un libro que lo titulaba La Universidad Corazón de Europa y me gustó el título que puse y al cabo de un tiempo, lo malo es que ya estaba publicado, me di cuenta que era un título bastante cursi. Pues ahora sí que tenemos una posibilidad de que la universidad juegue un papel esencial en el futuro de Europa mediante unos proyectos que son de una extraordinaria complejidad. Porque quizá la característica principal de esos proyectos es que ninguna universidad puede trabajar en solitario para favorecer esos proyectos, para tener un papel útil en esos proyectos. Rebasan el alcance de los departamentos, rebasan el alcance de las instituciones, desde luego las europeas, pero también, desde luego, también las españolas.
Por lo tanto, ese es el momento actual. Y cierto es que en todo esto lo que hacemos es dar un salto, o lo que haremos, hacemos, quizás sería, me pierde mi optimismo, es decir, lo que haremos. Lo que debemos hacer es dar un salto grande que ya estaba ahí la tendencia desde el encuentro de Lisboa del año 2000, donde se marcan las estrategias de investigación comunes en Europa y los programas esenciales, los programas marco, y luego ya el Horizonte 2020, y a continuación, a partir de este año, el Horizonte Europa 21-27. Donde ya algunas de las cosas que ahora voy a comentar y que en esa línea que he hablado del cambio climático y del tema de salud ya estaban incorporados en el Horizonte 2020 incluso. Bueno, del Pacto Verde solo quiero hacer una mención. Pensaba estas 3 pantallas que siguen no saltármelas, pero lo voy a decir. Yo creo que estamos en un momento muy, muy esencial, primero por la calidad de nuestras vidas y de las generaciones siguientes. En segundo lugar, por lo que va a representar para la investigación. Y, en tercer lugar, por los compromisos de inversiones que hay marcados. Hay que recordar que por parte de la Comisión Europea, y parece que lo va a hacer, la Comisión Europea suele hacer las cosas, es la inversión en la década 2030, 1 billón de euros dedicados a este cambio, al Pacto Verde. Que se trata esencialmente, creo que está en la pantalla siguiente, sí, de reducir el efecto de la emisión de gases de efecto invernadero, reducirlo al final de esta década al 50% de la que había al principio de la década, y para el año 2050 pasar a 0. Si se tienen en cuenta todas las cuestiones de contaminación y la transformación energética, las energías limpias, etcétera, se adivina que hay un cambio enorme que podrá parecer a algunos que es un cambio científico o tecnológico, pero no es así, es mucho más que eso, abarca a todos, las energías limpias también. Bien, entonces, eso va a representar que se produzca yo lo llamo europeización de la Universidad Española, es decir, una transformación en el sentido de atender estas posibilidades que tienen las universidades, en primer lugar con la llegada de muchos recursos y después de posibilidades que tienen de favorecer cosas que estaban incipientes. En transmisión del conocimiento, evidentemente, es continuar con la movilidad de estudiantes. Hay que recordar que el programa Erasmus, estamos todos muy satisfechos. Yo me siento muy implicado con el programa Erasmus, pero el programa Erasmus está alcanzando como objetivos la mitad de las cifras que estaban previstas para el año 2020, para el año 2020. Es decir, que hablábamos de la media de movilidad en Europa con Erasmus, es en torno, digo cifras redondas, en torno a 10%. Estaba previsto que fuese el 20%. Por lo tanto, bien, pero habrá que hacer mucho más. El Espacio Europeo de Educación Superior, bueno, por eso yo creo que muchos de los que están aquí, yo por lo menos también lo siento, hemos casi desarrollado de forma exhaustiva lo peor de él. Pero lo mejor apenas. Es decir, la parte burocrática, la parte del papeleo, la parte de las paredes y los muros entre unos y otros, pues se han ido controlando y siguiendo y no sé qué. Y algunos pensaban que esto del espacio europeo, no sé si lo siguen pensando, era sobre todo pasar lista o cosas de estas tan absurdas. Entonces hay que avanzar porque el espacio europeo quiere decir otras cosas. Yo ahora no me toca hablar de ello. Pero en cuanto a creación del conocimiento, que esto sí que me toca, pues es la internacionalización y la movilidad de los investigadores. Luego presentaré unos resultados donde se ven cuestiones y se sacan conclusiones interesantes sobre el tema de la internacionalización y de la movilidad, de las dos cosas. Pero todo eso nos lleva a qué hay que hacer. Hay que buscar opciones diferentes, ¿no? Opciones diferentes quiere decir no en solitario, hay que hablar de redes de universidades para la investigación, también para la docencia, hay que hablar de alianzas, etc. Vamos un poquito sobre ello.
En primer lugar, el tema de las redes de universidades. Bueno, eso es un tema que arranca precisamente de la intervención de Macron en la Sorbona y que en la primera convocatoria del año 19 se presentaron, que la que está en la pantalla, se presentaron 54 candidaturas, de las cuales se seleccionaron 17 alianzas, ahí se dice, y en la convocatoria siguiente, la del año pasado, aumentó a 62 y de las cuales fueron seleccionadas 24. Bueno, y el número de instituciones que están participando en la actualidad son 165 instituciones universitarias. Es un primer paso. Claro, pero este no es un tema simplemente de federar lo que se debe pretender para la investigación, sino es un tema, de cierta manera, de fusionar o de articular en un conjunto. Pero este sería la primera cuestión, las alianzas. Las alianzas, tal como están concebidas en las universidades europeas, son insuficientes. ¿Por qué? Pues por los recursos. Pero claro, hay que pensar que si ahora, primero propicia, luego presentaré del caso del grupo Coimbra, presentaré unos resultados para acabar. Pero en el caso de, al menos propicia el conocimiento de grupos interesantes de universidades y ver qué pueden hacer conjunto. A mí me comentaba el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, lo contentos que estaban ellos por lo que se podía hacer. Y eso se podía contar con mucho. Claro, la cuestión es, en docencia se podrá hacer por la Organización de Estudios Avanzados, de máster, etcétera, con pocos recursos adicionales se puede hacer, pero la investigación no es así. Pero sí el conocimiento unos de otros, saber cuáles son las posibles alianzas, no ya lanzar equipos de investigación, porque eso dependerán de los intereses de demandas de la sociedad, es decir, el Pacto Verde en particular. Pero al menos abre un campo y un camino muy interesante para avanzar en él. Bien, y sobre la colaboración entre universitarios, entre investigadores, entre científicos, quiero presentar dos pantallas antes de luego presentar un caso concreto. Esta a mí me parece, de los gráficos que conocí en mi época parisina, allí en la OCDE, me parece lo más bonito que he visto. Está actualizado. Es el tema de una especie de mapa mundi del conocimiento, ¿no? Con dos ejes, es decir, en R2, como diríamos los de matemáticas. Pues por una parte es cuál es el grado de colaboración, la cantidad de colaboración, y qué porcentajes colaboran de las universidades de ese país, colaboran con otras en proyectos internacionales contrastados, claro, no que se firma un acuerdo. Y una vez me acuerdo con un vicerrector que acababa de tomar posesión y era vicerrector de internacionalización y me vino a ver muy contento y dice, pues la semana que viene me gustaría ir a verte en Madrid porque así ya empiezo mi tarea de internacionalización. Grande eso. Colaboración en eje de abscisas y en es decir, cantidad, si me permitís, y en el eje de ordenadas, impacto, es decir, excelencia de la investigación, medida mediante sistema más común ahora, que son las citas. Las citas y citas según el sitio donde se cita. Entonces, quiero detenerme 2 minutos aquí. Vemos que, bueno, y el área que se adjudica a cada país corresponde, el centro del círculo es justo el punto donde nos dice cuál es el grado de colaboración y cuál es la excelencia, cuál es el impacto de la investigación en valor medio del país. Y el área es el volumen de publicaciones, digamos, normalizado ese valor medio. Entonces, Estados Unidos es el círculo más grande, sí. Pero si cogemos y hacemos el ejercicio, porque esto ya no es una cosa voluntarista, que yo sea un europeísta excesivo, pero si cogemos los círculos de los países de la Unión, no digo ya si sumásemos al Reino Unido cuando ese hijo descarriado vuelva, pero si sumamos Alemania, Francia,
Países Bajos, España, etcétera, los que están ahí, veremos que el área de todos esos se sitúa, es mayor que la de Estados Unidos. Y que la capacidad de investigación europea lo que está es, pues, digamos, troceada. Si me permitís la palabra, no muy orgullosa, pero bueno, decía que estamos en familia, pues está troceada. Las alianzas, los pactos, este es mi mensaje. Yo insisto muchas veces, sin que nadie me lo pida, pido disculpas, pero es otra vez juntar todo eso, no uniformarlo, sino juntarlo mediante alianzas. La posición es esencial. Es esencial. Fijémonos que hay los dos puntitos más hacia la derecha, lo digo de memoria, creo que no me equivoco, es de Luxemburgo, porque no lo veo, de Luxemburgo y de Islandia. Eso es, bueno, pues está muy allá, muy así, muy fuera de órbita, ¿no? Con mucha colaboración, claro, nadie puede tener más colaboración internacional que Luxemburgo, porque si no, no existiría la Universidad de Luxemburgo. Además con una, pues fácil de calcular los valores medios del país. Y luego la que está peor es Turquía, en las dos variables. Las demás se sitúan por ese valor medio que está calculado en el centro de coordenadas y hay, por ejemplo, algún caso interesante que se ve un poquito hacia la derecha. Yo creo que esto sí que se puede. Nederland y Dinamarca, es decir, Países Bajos y Dinamarca, NLD y DNK, creo que pone. Esos que, por cierto, son concéntricos, y claro, también depende del tamaño del país, porque esto no está dividido por el número de habitantes, es el total, un valor absoluto. Pues es un referente. Y si nos vamos un poquito más hacia la derecha, y a ver si veo cuál es así, justo a la derecha de Países Bajos y de Dinamarca está CHE, Suiza, Confederación Helvética. Entonces, ahí tenemos unos indicios, porque eso sería la zona de excelencia, ese es el buen cuadrante. España, como veis, está situada más o menos en donde el origen, llamémosle, de los dos ejes. Bueno, este es el mensaje de lo importante que es la colaboración para los europeos, y esa colaboración no debe venir de la voluntad de las instituciones, debe venir del trabajo de las instituciones debidamente financiado por gobiernos o por organismos europeos que se han comprometido en grandes proyectos. Igual que fue un gran proyecto con grandes recursos Airbus, pues el Pacto Verde tendrá que ser mucho más, por lo que dicen, y el seguimiento dice que al principio lo están haciendo. Ya veremos, que tengo un poco de escepticismo, pero tampoco negarlo. Bien, y la otra es el tema de la movilidad de los investigadores. Aquí en cada país está recogido, según las categorías de los investigadores, arriba está la leyenda. Los que salen del país, los que se van a otro centro a formarse, lo que sea, es el recuadro blanco. Los que no salen es el círculo azul de abajo. Y los que vuelven es ¿cómo se llama? El diamante, ¿cómo se llama? Es el rombo negro. Y los que llegan nuevos, pues es lo otro que es el rombo azul. Bueno, vemos cuál es la posición de los países y cómo, lectura en general, porque no voy a entrar como he dicho antes, porque antes creo que merece la pena decirlo en los países, cómo en general la movilidad, los intercambios, el trabajar conjuntos, que es todo lo que está por encima de los círculos azules, por decirlo así, pues, todo eso favorece a la investigación y a los resultados de la investigación. Bueno, entonces, yendo al caso, bueno, en resumen, cuestión de alianzas, de internacionalización de la docencia, internacionalización de la investigación. Y yendo al caso concreto del Pacto Verde, que está muy de moda en muchas universidades que se reúnen para analizarlo y debatirlo, yo quería simplemente, para acabar, traer aquí un posicionamiento respecto a las universidades, a un conjunto de universidades sobre este tema. Entonces, en un encuentro que se hizo hace unos pocos meses sobre este tema, en el que participaron universidades como Utrecht, como Montpellier, como Barcelona, como Coimbra, como el Trinity College, etc. Pues el encuentro era con el título de ahí, ¿cómo pueden las universidades contribuir
¿cómo pueden las alianzas de las universidades, la iniciativa de alianzas de las universidades que antes mencionaba, contribuir al Pacto Verde Europeo? Claro, los que van a estos encuentros se muestran entusiastas con el tema. Igual que los que estáis aquí mostráis entusiastas con la innovación educativa, pues si no hay otros sitios más divertidos donde ir hoy, o en ese encuentro ir a la playa en lugar de eso. Pero bueno, aceptando ese factor de corrección que hay que aplicarle, lo cierto es que respecto al Pacto Verde se plantean el papel de las alianzas de universidades, las actuales y las futuras, pero la estrategia, lo que se llama la iniciativa de las alianzas, se consideraba como un punto de inflexión en las universidades en Europa. Era una de las primeras conclusiones que se decía. Y además se consideraba que a partir de ahí iban a poder cambiar muchas cosas en favor de la excelencia investigadora europea. Y bueno, en todos los ámbitos lo veían como favorable. Al mismo tiempo, planteaban que había determinados asuntos, que eso lo digo en 4 palabras y no me entretengo más porque si no habría que entretenerse mucho, que pueden dificultar este avance que las alianzas entre universidades pueden dar en las universidades. Esto es algo ya muy debatido. Una de ellas es la disparidad de sistemas de gobernanza de unos países a otros. Muy conocido y sin apenas resoluciones. Vemos en España cada vez que hay un nuevo gobierno, eso, lo que se plantea es enseguida hacer una nueva ley y en cambio el listado de los problemas a resolver no se hace. Eso lo pienso así. Pero eso también pasa en otros países y lo que se trata es de abordar cuestiones de la gobernanza que no se están abordando. Pero también está el tema de la financiación, en un aspecto esencial y que es la sostenibilidad de ella y asimismo el mantenimiento a largo plazo de las estrategias de financiación anunciadas. Esto van a determinar todo el tema. Pero en definitiva, ya se empieza a hablar de esto, ya hay redes de universidades que se están planteando cómo posicionarse. A lo mejor no lo hacen con el estómago, pensando que uno da dinero. Estoy seguro que muchos también lo harán con el corazón, pensando que este es un gran sueño de todos los que estamos aquí, porque los que estamos aquí bueno, nos pagan un sueldo, pero también tienen mucho de vocación estar aquí. Entonces hay que pensar que vocación quiere decir idealismo, sin caer en estar en las nubes. No, yo estoy hablando de inversiones de 1 billón de euros que han dicho que durante este decenio se invertirán en los temas del Pacto Verde y de los cuales una parte esencial es para las universidades. Y es para las universidades aliadas, para las universidades que se junten para trabajar, porque la complejidad de estos proyectos rebasa mucho. Apenas he dicho nada y quizás debiera haber dicho más de eso, el Pacto Verde, pero ya se adivina, quien conozca un poco de eso, o seguro que habéis leído más que yo de este tema, pues requiere equipos complejos y pluridisciplinarios, no soluciones de cada uno encerrado en su despacho. Bueno, pues esto es el tema de lo que yo quería decir aquí. Muchas gracias. Bueno, Paco, como siempre, un placer. ¿Alguna preguntita? ¿Tenemos tiempo para preguntas, Ángel? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿alguna pregunta? Felicidades, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que sí, alguna aquí de micrófono, si la decís en voz alta, yo la repito para que quede grabada. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario sobre lo que nos ha contado el profesor Michavila? ¿Sí, Ángel?
conviene hablar de decir, yo estoy en una de esas alianzas y mi experiencia es esta. Es decir, tengo que hablar, como se dice, de oídas. Yo creo que lo que se hizo inicialmente en el año 19, que tampoco está tan lejos, era poner en común unos y otros y de ese poner en común sacar unos temas en los cuales se veían fuertes las instituciones que estaban en esa alianza. Hay solo un cambio que me parece enorme, el cambio. Es que ahora lo que va a venir no va a ser que desde las universidades se proponga temas de investigación, no. Al revés, le van a venir a las universidades los temas. Y las prioridades y los temas con la financiación vinculada. No es que vamos a trabajar en tal tema, sino vamos a ver en reducción de la contaminación en mares no sé cuánto, a ver qué se puede hacer. Lo demás yo creo que se está trabajando ahí en propuestas que yo desconozco, sinceramente. No puedo decirlo porque no lo sé. Pero que el momento es apasionante y que desde luego es el momento. Cuando uno dice el momento, mi opinión es hablar de muy pocos años, no es el momento hoy. Es decir, es que aún no, ni el mes que... No. Esto desde luego, yo con el consejero de investigación ante la Comisión Europea, el consejero español, buen amigo mío, me habla de que las expectativas son muy grandes de esto, pero hay que esperar. No lo sé personalmente. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más en la sala, en el chat? No veo preguntas. En este caso nos quedaría una última pregunta o alguna intervención. Vale, pues bueno, simplemente pues te hago yo una silla para acabar. Que ya has hecho referencia, ¿no? Es decir, en la charla, al final, lo que yo llamo la maldición del evangelista, es decir, estamos aquí hablando de un tema a los ya convencidos, ¿no? Es decir, tú como los mítines políticos, tú haces ahí y al final están los que te van a aplaudir, eso es muy fácil, te van a aplaudir. Y el problema es cómo llegar al resto, o tú crees que con los, como le decía Ángel, con los apasionados, con lo que ya se lo creen, pueden hacer tractores del resto. Estas políticas europeas serán lo suficientemente potentes como para, teniendo a alguien que se tira a la piscina por apasionado, pueda arrastrar a más gente y que realmente las universidades tengan un cambio cualitativo. Bueno, no sé si voy a ser demasiado radical, pero yo es que no creo en los voluntarismos. Creo que los voluntarismos te llenan de satisfacción personal, pero dejan poca huella porque empieza y es ejemplar, pero al cabo de un tiempo desaparece y esa huella no genera tradición ni genera escuela. Yo creo que la implicación de las personas que están en este tema, que por lo tanto son los profesores, los investigadores en las universidades, pero en definitiva prácticamente casi solo los profesores, pues deben de verse recompensados por este tema. No vale que su recompensa sea contribuir a la gran causa europea de acabar con la contaminación o de reducir el efecto del CO2 o cuestiones de este estilo. Eso también, además, es decir, ese es el diploma, pero es que los profesores no suelen comer diplomas. Entonces entiendo que me han pedido ahora de la Universidad de Santiago que va a hablar del tema de salarial de los profesores. No sé, pero vamos, tengo la idea de por dónde se puede abordar. Y creo que todo esto se tiene que traducir en unos incentivos económicos y por supuesto, de carrera académica, claro, eso lo he dicho al principio, de carrera académica, claro, y eso ya está, ahora mejor, más ágil y también más
más fluida, porque aquí lo que está bien es lo que nos cocemos entre nosotros. Pero la llegada de grandes investigadores o de buenos investigadores, de aquellos que pueden abrir nuevos campos, etcétera, que vengan de fuera, y tal como está el sistema en España, significa que quienes vengan reducen las expectativas de los que están aquí. Y eso acaba siempre mal. Eso tiene que ser mediante un programa diferente, en paralelo, convocado por los responsables de la financiación universitaria, es decir, los gobiernos, y que sea un programa al cual solo puede dedicarse esos recursos a la venida de profesores para esos temas, no al trasvase entre unos y otros. Y si no se hace eso, ese dinero las universidades no optan a él. Es decir, ¿no? Ha quedado sin profesores, lo traigo y lo dedico a actividades culturales. No. Entonces, si aceptamos eso, entonces significa que, además de la carrera académica, hay que replantear un sistema de compensación económica en el sentido de incentivos. Yo creo que hay algunos planteamientos razonables en el tema de la evaluación de la investigación. Programas de sexenios es un ejemplo de esos. Hay otros que no son nada razonables, como es el de los quinquenios de docencia, pero esos programas, digamos, el efecto económico que tiene es simbólico. Entonces, eso no puede ser. Las universidades no digo que sean capaces de competir con las empresas que ofrezcan los mayores presupuestos, porque yo diría una cosa que no pisaría la realidad, pero tampoco que vengan solo por vocación. Entonces, yo creo que ahí es una cosa donde la evolución de la carrera académica tiene que venir acompañada de una evolución salarial razonable. Es decir, en función también del trabajo realizado, ¿no? Es decir, yo ya he ascendido a la máxima estatus en la carrera, pues a eso subimos una cantidad, a los que están abajo no, que sea en función también del trabajo realizado, pero sin incentivos económicos, sin, digamos, retornos económicos, no solo por la institución abstracta, sino para las personas, aunque en el fondo la institución abstracta también es capítulo 1, y también a partir de ahí se podría hacer, pero me refiero, para que se entienda claro, que tiene que también traducirse en retorno o, digamos, en compensación económica o en incentivo económico, para no sentir nada de compensación, incentivo económico para los investigadores, los profesores que hacen investigación y para los profesores que hacen una buena docencia, por ejemplo, en estudios de máster o estudios así con proyección internacional, que es lo que estoy hablando hoy. Nosotros que no estoy hablando. Pues muchas gracias, Francisco. Y pasamos a la siguiente actividad, ¿no? ¿Es el café? Pues al café. Y seguimos hablando. Esa es la mejor.